Ya. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo de podcast. Hoy día con Constanza Navarro vamos a hablar sobre el cuerpo físico, energético y colectivo como portales de conexión y transformación. Así que, dale, Connie, ¿quieres presentarte? Sí, qué gusto estar aquí, qué placer poder encontrarnos para conversar estas temáticas que nos apasionan tanto. Y bueno, soy Constanza Navarro, voy a cumplir 40 años este año y dirijo un centro terapéutico, soy kinesióloga integrativa y llevo más de 15 años dedicándome a estas artes corporales como formas de sintonizar el bienestar. Me encanta poder mirar esta medicina del bienestar, pero desde una forma integral, comprendiendo esta multidimensionalidad que tiene el ser humano. Y he descubierto en el colectivo, en el grupo, una medicina que amplifica todo y eso me tiene muy, muy inspirada a estarlo compartiendo, facilitando desde el mundo del yoga, el reiki, el qigong, de la biodanza también. Mm, hermoso, ya vamos a entrar entonces en la parte del colectivo. Ajá. Eh, pero ¿cómo partiste en esta conexión con tu cuerpo y qué como tesoros has ido encontrando en el conectar con tu cuerpo, contigo y con tu cuerpo? Ujú. Siento que el camino se fue forjando a partir de haber entrado a estudiar kinesiología y ahí fue como años exhaustivos de poder comprender cómo funcionaba nuestro cuerpo Ujú. y poder como en eso desde lo más micro hasta lo más macro y poder observar y sentir que todo ese mundo era como que este cuerpo era una máquina perfecta. Eso era algo que me fue fascinando cuando estaba estudiando en la universidad. Em, Y siento que una joya que pude descubrir, o como de los grandes, grandes, grandes tesoros que saco de esos años de la kinesiología, fue cómo el movimiento resultaba ser la clave de las claves a la hora de mantener el cuerpo en salud. O sea, que este cuerpo había sido diseñado para estar en movimiento. Y desde ahí todas las prácticas de movimiento comenzaron a despertar un interés muy profundo en mí, como una forma de poder ir profundizando en cómo mantener este cuerpo en salud. Desde ahí mi mirada se centró más en una eh, medicina preventiva, que antes de llegar a los dolores o antes de llegar a la enfermedad pudiésemos estar proponiendo soluciones que incentivaran a las personas a moverse. De hecho, como algo que me inspira mucho es la tribu en movimiento y siempre estar fomentando todos los tipos de movimiento que nos permitan estar en conexión con el cuerpo. Y otra joya que siento que rescaté en ese tiempo en que primero me vinculo con el cuerpo es como el poder darme cuenta de que había muchas sensaciones en mi cuerpo que me trataban de dar señales de algo, ¿no? Cuando estaba en la universidad me pasaba mucho esto de que comía cualquier cosa, en ese tiempo no tenía mucha conciencia de una alimentación más saludable y me dolía la guata o tomaba agua y me hinchaba y era como un no entender las señales que me daba mi cuerpo y en ese tiempo de a poquito empecé a darme cuenta de que en verdad todas esas sensaciones eran señales que mi cuerpo me trataba de dar, que todavía no alcanzaba a interpretar, pero empecé ya a darme cuenta de que eran señales, no era que yo estuviese fallada o de que yo tuviese un problema de fábrica, sino que había algo que yo no estaba alcanzando a leer. Ay, qué interesante, me encantan los dos puntos que traes, como el movimiento y esto de las señales. Y acompañando a otras personas, tengo aquí una que dice, ¿qué cambia cuando una persona empieza a escuchar su cuerpo de verdad? ¿Qué has visto tú que cambia? Ujú, ujú. Eh, es impresionante, Rocío, poder ver cómo, y esto pasa muchísimo, muchísimo, que llegan muchas personas que toman hasta 5 medicamentos solo para aliviarse el dolor. Ujú.
y una para el dolor de espalda y otra para el dolor articular y otra para poder salir de la ansiedad y así un montón de medicamentos sobre, cuando hay fibromialgia también que llegan muchas personas a nuestro espacio eh, y empiezan a tener las prácticas ya sea de yoga, sobre todo biodanza que he visto que regula mucho el cuerpo emocional y después de 2 meses ya dejan las pastillas. Es como de las cosas más concretas que yo he visto que las personas sienten este cambio y esta transformación. Ujú, Y lo otro que veo es que pueden comenzar a percibir cómo estás, a interpretar cómo las señales del cuerpo son guías internas, entonces toman mejor decisiones, se sienten menos obligados a hacer algo o hacen menos cosas por la obligación, sino que porque realmente lo sienten. Y ujú, empiezan a dejar que esa intuición, que es algo más sutil, se transforme en señales del cuerpo mm, y que realmente esa señal a través del cuerpo va guiando hacia el propio bienestar, porque no, personalmente me interesa mucho como empoderar a las personas y que puedan comprender de que hay una guía interna súper potente que sabe exactamente dónde llevarle para estar en bienestar y en felicidad, eh, y que el cuerpo va a dar esas señales, ¿no? Que el cuerpo va a ser este traductor de las señales. ujú. Me encanta. Y pienso como en tantas disciplinas, caminos que tienen como en el centro esto, pues de escuchar al cuerpo y desde ahí responder, desde ahí actuar. Eh, sí. Ujú, Quiero ujú, preguntarte como en esto que a veces quizás conectar con el cuerpo puede sonar algo lejano, quizás para alguien que no lo hace mucho o que no se da ujú, cuenta que lo hace. ¿Qué ujú, prácticas podemos traer a la vida cotidiana para conectar con nuestro cuerpo? Así cosas como que dentro de un día común y corriente yo pueda hacer. ujú. Dentro de un día común y corriente, como sin hacer un gran cambio o una gran decisión, que al final igual puede ser tremenda diferencia, puede ser simplemente conectar con tu respiración, que una respiración simple puede ser llevar una mano en el pecho, la otra en el vientre, y con los ojos cerrados simplemente darse el momento de sentir cómo se mueve el vientre, cómo la mano es empujada y cómo al exhalar se desinfla el pecho y el abdomen y que toda la tensión esté ahí, que simplemente pueda sentir su respiración. Esa es una práctica súper simple. Mm, Eh, Más siento que algo que pudiese y que incentivo mucho a las personas porque hay algo cuando nosotros estamos empezando, ¿no? Como nuestro cerebro está acostumbrado a los hábitos y en general vamos a seguir los mismos patrones. Entonces podemos dar este tips de una súper corta, fácil, accesible y eficaz respiración, pero no es tan sencillo que la persona no estando sola en el mismo ambiente donde está siempre, quizás con el mismo pensamiento de siempre, vaya a hacer ese quiebre y decir, hoy día voy a hacer algo distinto, pum, y lo hago. Capaz sí, pero mucho más fácil que tú, de lo que yo he visto todos estos años, es que las personas tomen la determinación de unirse primero a un grupo, porque esa energía colectiva del grupo es más inspirador. Entonces me mm, motivo porque estoy con gente, voy a ver a Pedrita, Juanita, entonces ya me inspira a ir a ese lugar. Y luego estamos todos haciendo lo mismo, entonces no me distraigo. Duré 15 minutos haciéndolo y me distraje, sino de que estamos aquí, veo a todos motivados, veo a todos concentrados, dependiendo de la práctica que escogí. Entonces, eso me impulsa. Y mm, eso puede ser, me ayuda a salir de la fricción del comienzo, hasta que yo después ya lo tengo más incorporado y me es más fácil hacer un nuevo camino neuronal para poder decir, no, está bien, puedo cerrar los ojos y tomar atención a mi respiración. mm, Pero es mucho, muchísimo más sencillo cuando las personas se unen a grupos y hacen prácticas que están aprendiendo con personas que tienen un poquito más de experiencia y se inspiran de los otros o simplemente con tu profesor también, pero es un tiempo determinado, a una hora determinada, con alguien que te está guiando y eso nos ayuda mucho cuando estamos comenzando. ujú, Entonces, como saber de que tenemos la posibilidad de hacer un pequeño cambio con una herramienta sencilla de detenerte la respiración, pero que podría facilitar mucho tu camino y que sea algo constante el unirte a un grupo. Y ujú. otra práctica
que se me viene en lo cotidiano. Y ahí es necesario un poquito más que la persona se conozca. Por ejemplo, me gusta moverme y sentir que al tiro empiezo a sudar o que tengo más, que voy activando todo mi cuerpo o en general me gusta conectar con la danza. Entonces, primero conocernos y saber, ya, me gusta danzar. Entonces voy a poner una música y en ese danzar sola en la casa danzo una canción, dos canciones, no necesito invertir tanto tiempo y luego me quieto y vuelvo a mi respiración. Ujú, Porque cualquier práctica que nos permita conectar con el cuerpo ya nos va a estar dando la posibilidad de que estemos habitando el cuerpo. ujú. Sí, me parece bacán cuando, por ejemplo, hago yoga o estoy danzando, que como que la agitación, que a veces puede ser incómoda, incluso haciendo como ejercicio así más, no sé cómo decirlo, como más intenso, como que esa agitación, después al uno cesar el movimiento, es como que el cuerpo hablara más fuerte, siento, así como que pim, 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 como que brilla, como que siento la sangre, el corazón latiendo, la respiración, como más vivo. Entonces, como que sí, siento que en el movimiento aparece con mucha claridad las sensaciones físicas, como luego de Ajá. haberlo movido, que es más fácil Tal quizás escuchar ahí. tal cual, Ro. Y quizás aquí nos salimos un poquito, pero me gustaría traer, ¿no? Como esto que descubro cuando estaba estudiando kinesiología, que en el fondo el cuerpo había sido diseñado para que se moviera todo el tiempo, para mantenerse en salud. Y después, cuando empiezo a aprender medicinas energéticas, comprendo cómo se conecta, porque en la medida que el cuerpo se mueve, lo que hace es mover energía. Ujú, Entonces tiene mucho sentido que cuando nosotros nos movamos, aumente esta percepción de que la sangre está corriendo, el corazón está latiendo, ¿no? Hay una vibración, hay un calor, hay señales que el cuerpo está dando, pero porque se movió la energía, así como se movió la sangre, se movió la linfa, se movió la energía y hay mucha más disponibilidad de percibir, porque ahora no está todo quieto, sino que se está movilizando. ujú. Hermoso que empieces a traer ese tema porque te quería empezar a preguntar sobre la energía que estás hablando, como en qué momento, y ya pasando como un poco que tú trabajas también con cuerpo energético, has estudiado sobre eso, ¿en qué momento comenzaste a darte cuenta de que había como algo más allá de nuestro cuerpo físico, por decirlo así? O qué palabras usas tú para describir eso? ¿Cómo te relacionas con el mundo energético, digamos? Uh -huh. Siento que lo que me llevó a conectarme con el mundo energético fue como una crisis existencial, ¿no? Como de, lo podría poner primero que hubo como una sensación en el cuerpo, porque era una sensación de vacío, era una Mm, sensación de que algo faltaba, era como de sentir que me sentía tan desadaptada en esta cosa de sentir que mi cuerpo me daba tantas señales que yo no entendía, entonces había algo que no entendía, había algo que a mi cuerpo le pasaba y yo no lo entendía, por lo tanto en la realidad entera había algo que yo no entendía. mm, Y, y sin saber qué era lo que realmente lo que me faltaba, comencé en esta búsqueda de estar así como sabiendo que estaba buscando algo y no sabía qué. Y en mm, algún momento cuando llego a un curso de Reiki, siento que es como si me hubiesen contado la parte de la historia que faltaba, mm, de poder comprender de que, claro, aparte de los tejidos y todo esto más materia que nosotros alcanzamos a ver, había todo un cuerpo energético como un sistema electromagnético, me gusta llamar, porque es como de nuevo traducir lo que es energía a lo que todavía son conceptos que en la materia son mucho más fáciles de comprender o asimilar, que es la electricidad y el magnetismo. Como la electricidad que producen nuestras células, que son las que están dando el impulso, ¿no? Sabemos hoy en día que el corazón está dando un impulso eléctrico y que mm, esa electricidad viaja por nuestro cuerpo y que es bioelectricidad y que esa energía también interactúa con el magnetismo que la Tierra está poniendo en nosotros. Y mm, cómo ese electromagnetismo es un campo que se mueve alrededor y a través de nuestro cuerpo.
y que hoy en día tenemos la fortuna que, no sé, hace 100 años atrás no estaba la información para ser corroborada, porque hoy día es súper medible cómo los campos electromagnéticos se ven afectados por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por la utilización de nuestra voz, y de cómo un campo electromagnético responde dando más salud o menos salud a la persona, o más bienestar o menos bienestar, dependiendo de lo que estamos sintonizando. Mm, Entonces, siento que en ese momento que puedo comprender de que hay toda una parte invisible que quizás algunos no lo ven, porque algunos sí lo ven, que quizás no se ve, pero que se siente, y se siente ¿dónde? A través del cuerpo. Y esa pieza, como esa parte de la historia, siento que me pudo ayudar a interpretar lo que yo sentía, como dolores de guata, que de repente una sensación en el pecho, que de repente un dolor de cabeza. Pude empezar a interpretar y me di cuenta que esos malestares que yo tenía era pura sabiduría, que era sabiduría que el cuerpo me estaba dando, para que yo supiera qué comer, qué no comer, qué lugar, en qué lugar no, con qué persona, qué música sí, qué música no, porque después le di rienda suelta a mi sensibilidad y me di cuenta que todo era una información que me venía a decir algo de vuelta. Y me puse mucho más selectiva con las personas con las que me juntaba, qué información, si era una película o no era película, si era una música, qué decía la letra, si le iba a dejar entrar o no. mm, Y, y fue hermoso, hermoso, porque sentí que me ayudó mucho a ir evolucionando, como ir transformándome. Y al mismo tiempo, estando todavía en la universidad, tuvo momentos como de dificultad, ¿no? Porque mi vida se fue transformando tanto, mis gustos, que las personas que me rodeaban, ¿no es cierto? Las cosas que hacía, como que todo se fue cambiando, llegaron nuevas personas, pero también se fueron muchas. Entonces, así siento que pude ir como terminando de darle un sentido eh, y para mí fue tan transformador, Rocío, pero tan transformador el hacerme consciente de ese mundo invisible y de las energías que podemos mover, que yo me propuse difundirlo. O sea, yo dije, si a mí me ayudó y me transformó tanto, como que siento muy genuinamente en mi corazón hacer que más personas sepan esto. Y cada vez que después daba un curso de Reiki, que alargaba un montón porque quería entregar tanta información y experiencias. Eran cursos muy experienciales, ¿no? Por cada cosa que hacíamos, una experiencia concreta que nos permitiera vivenciar lo que estábamos como entendiendo, digamos, ¿no? mm, Y, y siempre cuando partíamos los cursos, yo les decía como, esto los van a enseñar en la enseñanza básica de un tiempo que va a venir, ¿no? Como un rezo y como un anhelo también, de que todos los seres humanos mm, podamos tener el acceso a la información de lo que significa ser un ser humano, sin transformarlo en un dogma, pero de que es lo básico, así como nos enseñan a lavarnos los dientes, a tener higiene energética y a comprender cómo funciona nuestro cuerpo energético. mm, hermoso, me encanta. Que en otras personas, ¿qué experiencias has visto como de cambios reales gracias al trabajo energético? Ujú, ujú. Eh, Siento que las personas se van empoderando, que es Ujú, el mayor cambio que yo puedo ir viendo, que las personas se van empoderando porque van pudiendo como validar todo lo que les va pasando internamente, y en el momento de aprender herramientas como la meditación, que hoy en día también sabemos que son como tan básicas para nuestro sistema, o sea, para que nuestro sistema en todos nuestros niveles esté funcionando óptimamente, necesitamos que la meditación esté presente. Entonces, una práctica como esa facilitaba que las personas tuviesen mayor sensación de que podían entrar en un estado de paz o de calma que ya no dependía tanto del afuera, sino de que en su mm, conexión con ellos mismos, en estas prácticas donde se iba al silencio y poder entrenar a la mente y también pudiendo diferenciar, ¿no? Como esta es la voz de mi mente, ¿no es cierto? Estas son
todas las voces que tiene mi mente, porque no es ni siquiera una, son varias voces. Ay, aquí está el susurro de mi esencia, o aquí está la voz de mi conciencia o mi alma, ¿no? Y el solo hecho de poder entrar en ese ejercicio de cuáles son las voces de mis personajes y cuál es la voz de mi esencia, ya hacía un cambio radical en la gente. Yo lo veía reflejado como empoderamiento y como una capacidad de saber de que la paz era algo que ellos podían sintonizar. Mm, ujú, ¿Todo esto estás hablando como en Reiki, como en cursos de Reiki? Em, Claro, yo siento que se daba más rápido, se veía más rápido los cursos de Reiki porque ahí era un trabajo específicamente como más energético, ¿no? Mm, Pero en el mismo curso de Reiki hacíamos prácticas de yoga, hacíamos prácticas de mantras también, utilizando estas herramientas, poniéndolas al servicio del Reiki. Pero el mm, Reiki lo mostraba en menos tiempo, porque como se hace un intensivo de prácticas más energéticas, se veía antes, pero la gente del yoga también lo llegaba a ver, pero como en un plazo más largo, ¿no? Porque mm, íbamos trayendo de a poquito estas temáticas y lo iban vivenciando en el cuerpo. Igual lo terminaban percibiendo, pero quizás era más lento, porque era a través del cuerpo que íbamos llegando a la misma información en el fondo, es como a través de mm, la vivencia. Y siento que en el cuerpo, como es la materia, ni siquiera es como, es que es más lento porque es más denso, entonces es un mm, poquito más lento, pero también es más arraigado. ujú. Me da muchas Ujú. ganas de ser parte de alguno de esos espacios alguna vez contigo. Y quería saber Ajá. cómo, porque trabajas con estas dos herramientas, Reiki, yoga, sonoterapia. Entonces, ¿cómo dialogan? Bueno, con más herramientas, pero como, o incluso con todas las que trabajas, ¿cómo dialogan en este plano como energético? Ujú, ujú. Em, Mi forma de interpretar la realidad, mi querida Ro, es que somos seres multidimensionales. Existimos en distintas dimensiones. Y la dimensión Mm, física de la materia es la que todos podemos ver, pero es una parte solamente de nuestra realidad. Entonces, cada una de estas que tú mencionas, ¿no? Como el yoga, el reiki, la sonoterapia, son medicinas que van en distintos niveles, como en distintas frecuencias. Entonces, si lo pudiese explicar, es como si nuestro cuerpo tuviese más capas más allá del cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, que están aquí vibrando a nuestro alrededor, y el yoga llega y pasa harto por el cuerpo físico, pero va alineando y permitiendo que el flujo energético surja. Y el Reiki llega a otra capa de nuestro cuerpo y la sonoterapia a otra capa de nuestro cuerpo. mm, Entonces, sin duda que se entrelazan, pero por su frecuencia, su vibración y el efecto van llegando a estas distintas capas. Entonces, cada una por sí misma ya puede generar un estado de bienestar, pero cuando se van combinando, entonces es una experiencia mucho más integral en el sentido de que abarca todas esas capitas, todos esos cuerpos que nosotros tenemos. Y a algunas personas le viene bien más una u otra, pero también en la combinación es una experiencia bien profunda que sí o sí cuando combinamos todas, desde mi experiencia, es que la persona sí o sí, por alguna de esas capas, por alguno de esos canales, va a terminar facilitando su conexión. mm, ujú. Me encanta. Y siento que lo haces como muy gráfico, como fácil de entender. Y Ajá. ya para hablar sobre el cuerpo colectivo, que también es como algo que desde el principio ha estado ahí apareciendo, ¿cierto? Como traíamos esto de la práctica, que a veces sumarse a un grupo lo hace más fácil. Ujú, No me acuerdo en qué más empezaste ya a traer esto de lo colectivo. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo cuando estamos en grupo que no pasa cuando estamos solos? ujú, ujú. ¿Sabes qué, Ro? Cuando comencé a estudiar el efecto de los cuencos de cuarzo en el cuerpo,
fui descubriendo de que en verdad nuestro cuerpo físico tenía mucho cuarzo. Ujú, Teníamos partículas de sílice en distintas partes de nuestro cuerpo. Y en kinesiología se utilizan muchas máquinas que tienen cuarzo por una capacidad que tienes son pizoeléctricas, es decir, de que son capaces de amplificar la vibración que les llega. La vibración que llega se amplifica y tiene esa propiedad el cuarzo. Entonces descubrí de que en verdad nuestros cuerpos son amplificadores de energía. ujú, Está dentro de nuestra naturaleza material, o sea, partiendo desde ese lugar hacia los planos más sutiles. Y desde esa mirada, entonces comencé a darme cuenta de que era muy distinto si hacíamos una senoterapia y habían 5 personas, a que se habían 20 personas. El ujú, efecto de bienestar que iban alcanzando las personas era mucho más amplio, porque cada cuerpo, cada presencia, era un amplificador más de lo que estábamos vivenciando. ujú, Entonces, como desde ese punto de vista, solo vuelve más potente algo que si hay un grupo de 5 o si somos solo dos, ¿no? El terapeuta y el practicante, o si somos 40. No, y no sé si tú quizás alguna vez has ido a un concierto, por ejemplo, Ron, ¿no? ujú. Como el efecto que tiene en el cuerpo y en nuestra energía esa masa Sí, de personas. sí. Me recuerdo la primera vez que fui a un lugar como muy, como con muchas personas, fue un estadio en Argentina, así yo dije, sí, nomás estaba ahí. Y, y me acuerdo que más encima argentinos súper apasionados con sus equipos y todo, y de repente el equipo donde yo estaba, en la barra, mete un gol. Ujú, Y sabes qué, Rocío, fue la primera vez en mi vida que yo sentí que me subió así una fuerza de energía que fue tan grande, tan grande, tan grande, que como que no cabía en mi cuerpo y después terminaron de gritar gol y yo caí sentada en la grada como no entendiendo qué había pasado en mi cuerpo y como diciendo, wow, como, qué poderoso, qué ujú, poderoso lo que acaba de suceder, como tanta gente emocionada en un puro momento, que hasta que me quedé sentada después así. Y esa fue mi primera experiencia que me hizo decir como, ah, mira, como este nivel y quizás las personas también en esa búsqueda, ¿no? De sin entender lo que pasa, pero se siente rico estar en un grupo y que estemos todos en esa sintonía y todos nos ponemos contentos porque la canción que está cantando, no sé, la banda nos emociona y entonces todos nos emocionamos ujú, más esa masa crítica. Otra cosa que después también fui corroborando y vivenciando fue en biodanza, cuando estábamos en rondas grandes también, y cómo la emoción también es algo que se contagia, ujú, que desde el mundo sutil, energético, comprendemos que nuestro campo emocional está fuera de nuestro cuerpo. Entonces yo puedo estar en una emoción, influirte a ti si tú estás cerca de mí, porque nuestros campos energéticos se alcanzarían a estar intercambiando. Si lo vemos concretamente, se, se estima que nuestro cuerpo energético llega hasta donde nosotros estiramos el ujú, brazo hasta la punta de los deditos. Hasta ujú, allá está nuestro campo energético. ujú, Entonces, si yo estoy con los brazos al lado, igual mi campo energético está llegando hasta allá. Si hay alguien al lado mío, está percibiendo mi campo emocional y se puede contagiar. Y ujú, recuerdo una vez que estábamos en biodanza haciendo una rondita allá en la escuela y yo escucho por allá con los ojos cerrados que alguien se pone a llorar. Y yo, oh, ya, el compañero se emocionó y después dos y después tres empezaron a llorar y tuve esta sensación de que era como una ola de llanto que venía acercándose hacia mí y cada vez más personas se emocionaban y lloraban y yo, así muy consciente, yo no sentía, me sentía emocionada, pero no sentía pena en ese momento. ujú, Y me empecé a dar cuenta que, oh, y más llorando, y están más llorando, y ahora más, y se iban acercando, hasta que después ya los que estaban al ladito mío también se emocionaban hasta las lágrimas, y me embarga una emoción así que yo no pude evitar llorar. Y ahí, en la vivencia, yo dije, las emociones realmente son contagiosas, o sea, nos ujú. empapamos todos. Entonces, ¿por qué es tan clave en lo grupal?
porque venimos desde una muy poca educación emocional, en general como una represión emocional. Entonces, estar en un ambiente donde la emocionalidad está como a flor de piel y además nos contagiamos entre nosotros, entonces es como ir al gimnasio emocional, ¿no? Como que me dejo impregnar por la alegría, después me dejo impregnar por el entusiasmo y después me dejo impregnar, no sé, por la nostalgia y me vivo todas las emociones y salgo de ellas también y empiezo a darle más flexibilidad y flujo a mi cuerpo emocional. Mm, Y eso se potencia cuando estamos en grupo, cuando estamos individual. Podría suceder, pero no tenemos esa inspiración, ese input, ese estímulo que es colectivo. Y mientras más personas, más fuerza todavía. ujú, Como desde todos esos planos, yo siento que el trabajo colectivo trae algo que no se da de la misma forma cuando es un trabajo individual. Y lo otro, que también nos da el regalo del vínculo, ujú, ¿no? Hoy en día, y sobre todo porque en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar trauma, y, y gran parte de los traumas se dan en lo vincular, ¿no? Es como las personas que son significativas para nosotros estuvieron o no estuvieron presentes, nos dieron esa contención o esa regulación externa que necesitamos, o esa validación externa que se necesitó en un momento, o incluso algo que también solo tenemos del vínculo es el contacto, el afecto, como la contención física, que hoy en día también, que hay más estudios que nos van demostrando que como mamíferos necesitamos. ujú, Entonces, si eso no se obtuvo cuando éramos pequeños o quedaron esas carencias, son registros que quedan en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo tiene esa memoria y hoy día se ha demostrado de que yo puedo entender que mamá no estuvo disponible y puedo entender por qué no estuvo y puedo entender de que por qué fue sí, pero no se va a reparar mi necesidad si yo solo lo entiendo. ajá, Yo necesito tener la experiencia de poder entrar en un grupo o en un otro, con un otro que me vea, que me valide, que me cuide, y vivir esa experiencia una y otra vez con una persona o con varias personas en un grupo, que por ejemplo esto se da mucho en la biodanza. Eso es lo que realmente va haciendo una reparación. Entonces, el grupo nos regala el vínculo, pero para ujú, eso el grupo tiene que ser un grupo que va encontrándose semana a semana, constantemente, para ir generando este espacio de seguridad ujú, que en algún momento se perdió, pero que se puede recuperar a través del grupo. ujú. Siento, mira, respondiste las dos preguntas que venían, que es, o bueno, por ahí te fuiste más o menos, que es por qué el vínculo puede ser tan transformador, pero también tan desafiante. Y cómo se construye un espacio grupal seguro sin que se vuelva como invasivo o desbordado. Ujú, No sé ujú. si quieres traer algo más de lo que ya trajiste como... Sí, sí, que hay algo muy clave que estás trayendo, Ro, que es como el desafío que nos trae el vínculo. Ujú, Efectivamente, el vínculo es esta posibilidad de encontrarme con un otro y, como decía Rolando Toro, el otro trae noticias de mí. ujú, Entonces, es como un espejo que nos permite encontrar todo esto que decíamos, ¿no? Como todo esto que se va reparando, que se va ordenando, que se va completando dentro de nosotros como experiencias, que se va resignificando. Entonces el otro nos puede espejear todas estas cosas hermosas y nos hace sentirnos vistos y el cariño y todo. Entonces, como la parte hermosa del vínculo, pero ¿por qué nos desafía? Porque también en el vínculo es donde nosotros empezamos a ver qué cosas no se nos hacen fáciles. Algo que yo veo mucho es que en general no hemos tenido mucha educación tampoco de poner límites, ¿no? Hemos sido criados en culturas que nos enseñan bastante a ser complacientes. ujú, Entonces, después, cuando entramos en esta necesidad de poner un límite, no sabemos cómo hacerlo. Y nos ujú, desafía. Y ujú, con el otro es el lugar, el momento para poder aprender a poner esos límites. ujú, Entonces también
en este vínculo con el otro, yo empiezo a darme cuenta de qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan ujú, y, y, y cómo puedo comunicarle al otro lo que yo estoy necesitando y qué cosas no quiero. Entonces, desde ese lugar nos pone el desafío, el vínculo, para mm, mejorar nuestra comunicación, nos desafía para poder poner el límite, para poder también ser claros con lo que no sucede, ¿no? Como, ya, me pasa esto, pero esta es mi petición concreta, ¿está? mm, Y veo si es que el otro me lo puede dar o no me lo puede dar. ujú, Entonces también nos entrena mucho en esta aceptación radical de lo que es el otro, en esta aceptación radical de lo que yo soy, de que yo valide también lo que a mí me sucede con un otro. Y, y yo siento que la mayor clave es como que nos desafía a una comunicación muy sincera. mm, mm, Y mm. eso con respecto a como los desafíos. Y la última, y la otra pregunta, ¿cuál era, La del amiga? espacio seguro. ¿Cómo se construye un espacio grupal seguro sin que se vuelva invasivo o desbordado? Ajá. Yo siento que ahí la palabra clave es la progresividad. Ujú, Como saber de que si vamos avanzando poquito a poco, vamos ampliando los niveles de tolerancia de todos, ¿no? Como desde que la persona que quizás tiene menos práctica de estarse moviendo y se cansa más, entonces de a poquito que vaya entrando en este entrenamiento de estarse moviendo más, o la que no está acostumbrada a sentir su emoción, que de a poquito vaya sintiendo que se emociona. Siento que la progresividad es la clave de poder ir, que las personas se vayan sintiendo seguras de ir explorándose poco a poco. mm, Esa es una parte. Y mm, por otra parte, de que haya un compromiso del grupo en el sentido como de que estén dispuestos a cuidarse unos a otros y no sé, por ejemplo, si en biodanza cuidarse significa ser lo más regular posible, ¿no es cierto? De no estar faltando o estar presente en ese cuidado, comprometerse con sus presencias. Y, y lo otro que yo he observado es que lo que traíamos, ¿no? Que exista una altura de miras a la hora de querer comunicarse. Y mm, ahí siento que la magia la genera todas las personas que estamos, pero que el facilitador es una pieza clave también, como que sea un ser humano lo suficientemente receptivo y también diligente a la hora de poder sostener esa horizontalidad, esa transparencia, traer la vulnerabilidad y saber cómo saber poder traer a la mesa como las temáticas que sabemos que quizás nos empiezan a incomodar por una cosita aquí y otra allá, y como poder traerlo una y otra vez para que lo que yo siempre digo es como todos aquí queremos cuidarnos, pero tenemos que aprender cómo cuidarnos. Y si nosotros no comunicamos lo que nos está pasando, no vamos a saber cómo cuidar. mm, Estamos anhelando ser cuidados y queremos cuidarnos, pero si no nos decimos, no podemos ni siquiera escoger cuidarnos entre nosotros. Entonces, sinceridad radical. mm. Qué Siento que todo eso lindo. Ajá, influye. ajá. Sí, sí, qué hermoso. Ujú, Gracias, Connie, por todo lo que dices. Voy a cerrar con la última pregunta, que quizás engloba como todo esto, ¿cierto? Cuerpo físico, energético, colectivo. ¿Qué significa para ti hoy bienestar integral? Más allá como quizás de como del cliché de hablar de, que hoy día se habla mucho como de bienestar integral, bienestar holístico, como cómo lo ves tú, en tus palabras, y con todo este camino, con estas diferentes perspectivas sobre el cuerpo, ¿qué significa para ti bienestar integral? ujú. Siento que es algo que dije en un momento y que es una frase que realmente me llena de sentido y es que somos seres multidimensionales y cada vez que nosotros queramos conquistar el bienestar, hemos de considerar todos esos niveles en donde nosotros existimos. Mm, Entonces, salir de esta medicina que
no lleva tanto tiempo en nuestro sistema, pero que nos separa, ¿no? Como la mente por un lado, la emoción por el otro, el cuerpo por el otro, eh, y que se pueda unificar todas las miradas y que era algo que me pasaba mucho cuando estaba en las prácticas de kinesiología, y era como la persona llega con un dolor de rodillas, pero ya en esa altura mi sensibilidad me dejaba súper claro que la persona no era solamente que viniera porque tenía un dolor de rodillas, ¿no? Había algo que estaba pasando en su mente y seguramente eso estaba súper vinculado a un mundo emocional. Entonces, que cada persona que se para delante de otra para intencionar ayudarle pueda comprender de que el saber qué pasa en su mente, en su emoción, y cómo eso se conecta con el cuerpo, le está dando la chance real a una persona de poder sintonizar el bienestar. Y que si solo veo la pierna o si solo veo y converso desde la mente, difícilmente voy a poder unificar todas las cosas porque están unificadas, Ujú, están en esa unificación. Entonces, para mí el bienestar integral es tener conciencia de esa multidimensionalidad, que hay un plano energético que está activo, que está fluyendo, que está buscando comunicarse, de que en un plano más sutil todavía somos un alma, somos un espíritu que también trae un propósito, y que si no estoy conectada con ese propósito, en las otras capas van a venir señales o somatizaciones, y ujú, que sin duda que eso también va a estar conectado. Y otra forma de poder como traer este bienestar integral es algo que muchas corrientes también lo comparten, y es que como esta coherencia que existe entre la mente o el pensamiento, el sentir y el hacer. Y ujú, cómo en la medida que están en coherencia lo que pienso, lo que siento y lo que hago, esa coherencia también trae un bienestar integral. ujú, Como dos formas de poder mirar de que finalmente son muchos universos que ocurren dentro de nosotros, y que es necesario que miremos o nos hagamos conscientes de que cada uno de esos existe, y de que en la medida que los trabajemos en coherencia, tenemos más chances de aliviarnos y de sintonizar nuestro estado natural, que es bienestar, Ro. Que siento que ujú, también es un paradigma que nos hemos como confundidos o nos hemos como creído un cuento que nos han querido inventar, y es que como ay, no sé, me duele la espalda, por ejemplo. Y alguien dice, ah, pero eh, toma, hazte una friega con tu carnet, y ya, como en el chiste de que porque tienes cierta edad es normal que te duela alguna cosa, ujú, ¿no? Y no puede ser más errado, o sea, nuestro cuerpo no está diseñado para que nos esté doliendo teniendo 30, 40, o aunque tenga 70, ¿no? ujú, Pero claro, un cuerpo que no se mueve, una emoción que no se siente, en una mente que no se centra, entonces obvio que va a estar doliendo, pero va a estar doliendo y puedes tener 18 años, han llegado de repente gente a la consulta, 18 años y tienen dolores así súper limitantes. ujú, Entonces, como invitarnos también a que nuestro paradigma cambie, y recordemos, así, de verdad les digo desde este lugar de una mujer estudiosa del movimiento y del cuerpo, de los cuerpos, es que no es normal que nos duela algo. Nuestra naturaleza más genuina es que nuestro cuerpo se sienta saludable, se sienta liviano, que habitar nuestro cuerpo nos empodere, nos haga sentir de que soy capaz de hacer algo, y eso no necesariamente significa ir al gimnasio, que en algún momento creo que trajimos eso, Ro, como de la exigencia, la diferencia entre la exigencia y el habitar el cuerpo, ujú, porque también siento que el gimnasio nos da un ejercicio intenso y necesario, que es fortalecer nuestra musculatura, pero también no es todo, ¿no? Como, porque de nuevo, ¿en qué momento habitas el cuerpo? ¿En qué momento te detienes a respirar y sentir lo que te está pasando? ¿O en qué momento te encuentras con un otro y le das también espacio a ese mundo emocional?
mm, Todo eso es necesario para que vaya ocurriendo esta... No, un momentito. Es necesario como poder habitar espacios donde el cuerpo se ve para poder, o sea, se nos facilita el poder habitar el cuerpo más que ocupar el cuerpo así solo como una herramienta que me va a ayudar a solo ser más fuerte, sino que soy mm, más fuerte, tengo más equilibrio, tengo más flexibilidad, ¿no? Como de nuevo, una mirada más amplia de mm, lo que podemos conseguir a través de esa conexión con nuestro cuerpo. mm. Gracias, Connie. No sé si quieres decir algo más para cerrar, como de despedida. Gracias por todo lo que nos compartiste. Yo quedo Ah, nutrida. mm. Mi querida Rocío, agradecer mucho tu impulso de estar creando estos espacios. Siento que hoy en día poder crear espacios de comunicación, también de que a través de estas conversaciones podamos compartir desde la propia experiencia, siento que es como la nueva forma de educarnos, ¿no? Como ya no tanto desde los libros o todo, sino desde las experiencias reales de otras personas que nos van inspirando también. Así que agradecerte mucho, mucho que estés en esta labor, agradecer mucho que me estés invitando y también expresarte desde aquí de que para mí eres una mujer que inspira y me encanta también como toda esta labor profunda a la que tú decides y escoges poner tu energía hoy en día, dedicarte, estar acompañando personas, como ese espejo que me traes de una mujer que también está en ese cuidado del cuerpo y del cuerpo energético, que se vincula con los registros chicos y esa información que viene desde esos niveles más álmicos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, deseándote que te vaya maravilloso en ese camino, que sigas disfrutando todos los regalos que la vida te está poniendo en este momento. Gracias, hermosa. Un abracito al Muchas, corazón, acabo de recibir. Y bueno, gracias muchas, también a quienes escucharon, escuchan, que sea como un manto de amor como el que acabo de recibir todo este capítulo para ustedes. Y también recordar que es muy bacán poder leerles como los comentarios, qué reflexiones aparecen, qué experiencias similares o disonantes también aparecen y que son también enriquecedoras para nosotras después poder ver, oh, esta persona también le pasa, o esta persona le pasó algo así, eh, si aparecen dudas. Así que eso, que está abierto ese espacio de comentarios y todo para seguir también resonando con quienes escuchen posteriormente. ujú. Eso, Muchas y gracias. muchas gracias y chao, chao. Chaito.